No debemos quitarle al perro las cosas por la fuerza, no debemos regañarle o asustarlo. Obviamente no debemos hacer las tonterías que hace todo el mundo de meter la mano en el plato y luego, por supuesto, no castigar el gruñido, porque si tu perro te gruñe y tú le castigas por gruñirle, estás consiguiendo de nuevo eliminar otro aviso más en la escalera de agresividad. Por lo tanto, el perro, en todo caso, aumentará las señales al siguiente escalón de la escalera de agresividad, que será un marcaje. Perronología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. Bienvenidos a este siguiente podcast sobre perros y punto. Y para todos los que tenéis perro en casa y le amáis y estáis buscando sitios en los que poder aprender sobre perros, pues os doy la bienvenida. Y a los que nos seguís desde hace mucho tiempo, pues os saludo. Y muchas gracias por seguir aprendiendo con nosotros, porque seguro que habéis aprendido muchas cosas a lo largo de los últimos meses o años que nos seguís, y eso seguro que ha tenido un gran impacto en la convivencia con vuestro perro. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, por cierto, y a la vez muy preocupante para las familias que lo viven con sus perros, y es la protección de recursos, que se llama así a nivel más técnico, ¿no? Que es cuando un perro no quiere compartir ni sus juguetes, ni su cama, ni su comida o agua. Y da igual que sean todas las cosas a la vez o que solo sean algunas de las cosas, porque hay gente que me dice, no, si él solo lo hace con ese hueso de jamón cuando se lo doy, con lo demás no hay problema, le meto la mano en el cuenco y no hace nada, y vamos, pasa la de su cama y no se tira ni nada. Bien, pues la protección de recursos, que es como se llama cualquiera de estos comportamientos, aparece y se define como tal, tanto si el perro protege todas estas cosas, juguetes, camas, comidas, diferentes tipos de tróficos o agua, o un espacio en el que está, o a ti mismo, o a otros miembros de tu familia, o a otro perro. También hay protección de recursos cuando de repente un perro protege a otro perro con el que, por ejemplo, convive, de otros perros que se acercan. Pues la protección de recursos es tanto si esto ocurre con todos estos elementos como si solo ocurre con uno de ellos, ojo, como si solo ocurre en una circunstancia concreta. Por ejemplo, no, mi perro... ¿Qué va? Yo le puedo la comida, ¿no? Que es como la protección de recursos más común y más típica de todas. Después está la protección de los juguetes y después está la protección de las personas, la protección de recursos de vosotros como personas, como humanos, de vuestros perros, y después como último están las protecciones de cama o espacios, ¿no? Entonces, la protección de recursos no tiene por qué ser, por ejemplo, solo de comida en general, sino que puede que sea solo de un contexto de la comida. Por ejemplo, mi perro solo protege su hueso cuando está encima del sofá. Y en otros contextos no. Si se lo doy, yo que sé, en el jardín, todo bien. Si se lo doy en el sofá, pues no. Vale, perfecto. Pues eso también es protección de recursos, solo que las formas en las que sale o se muestra están muy condicionadas, estrictamente condicionadas a las experiencias de ese perro en el pasado. Evidentemente hay perros que tienen un temperamento pues más fuerte en ese aspecto, o que nacen con cierta protección genética, entonces evidentemente frente a que tenga que aparecer una protección de recursos aparecerá de forma más potente, pero no es tan común eso como las experiencias vividas por el perro a lo largo de su vida y las consecuencias que el perro ha aprendido que aparecen en base a las consecuencias vividas. Es trascendental que entendáis esto porque no es algo genético, y vamos a desarrollar hoy este tema de forma lo más detallada posible, ¿no? Así que, ¿qué es la protección de recursos? Y cuando hablo de protección de recursos me refiero a cualquier recurso que el perro considere como tal, porque hay muchas veces que el perro considera como un recurso algo que para nosotros no lo es, o ni siquiera nos imaginamos que él pueda considerarlo como tal. Bien, así que, como siempre, en todos nuestros podcasts, cuando hablamos de perros, para daros información, conocimientos y que cada vez sepáis más, siempre os pido que hagáis el mismo ejercicio, que es poneros en la mente de vuestro perro e intentar comprenderlo desde ahí, porque muchas veces confundimos la empatía
simplemente con pensar qué haría yo en el lugar de otro en ese momento, ¿no? Y creemos que eso es empatía. Y es lo que hacemos o hacéis con los perros habitualmente. Pensáis qué es lo que le puede ocurrir al perro bajo los conocimientos que tenéis de cómo reacciona la mente humana, cómo funciona el lenguaje humano y cómo funcionan las normas de convivencia humanas. Y desde ahí queréis comprender los comportamientos de los perros. Está un poco cojo. La intención es buena. Los demás no, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar en la mente del perro y comprenderlo desde la naturaleza del perro y desde los condicionantes que el perro tiene en su vida. Tú eres una parte de los condicionantes que tiene, de hecho eres la parte más relevante de todos los condicionantes que vive. Y el perro aprende a comportarse en base a las consecuencias que ha aprendido que aparecen en cada situación que vive. ¿Bien? Así que, teniendo esto en cuenta, ¿qué es la protección de recursos? Pues es una conducta mediante la cual un perro intenta mantener para sí algo que considera valioso e, insisto, valioso para él mismo. Puede ser comida, huesos, juguetes, lugares de descanso o incluso una persona o varias personas. Y puede hacerlo de forma leve o puede hacerlo de forma intensa, más grave. Lógicamente, no todas las protecciones de recursos son preocupantes o no tienen consecuencias tan negativas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas no se dan cuenta cuando el perro tiene algo entre las patas o tiene algo que considera suyo. Una protección de recursos que se muestra de forma muy leve es que él está masticando, por ejemplo, una cosa y cuando tú te acercas para de masticarla y puede que levante la cabeza y te mire fijamente con una pizca de tensión, no mucha, una pizca, que muchas veces ni siquiera consideramos como tal, ¿vale? Pero si el perro está quieto y levanta un poco la cabeza y te mira, o si incluso no levanta la cabeza, está mordisqueando el hueso así, y tú te acercas y él para de mordisquear, pero se mantiene con el hueso en la boca, no levanta la cabeza, pero para y te mira de reojo solo moviendo los ojos, eso es una señal leve de protección de recursos. Y eso, por supuesto, cuando hay señales leves se puede trabajar perfectamente. Muchas veces no es porque el perro, digamos, piense que se lo vas a quitar, sino que muchas veces para observar el entorno. Si te acercas un poco más y hay una protección de recursos, el perro se sigue quedando parado. Y cuando vas, por ejemplo, con la mano a intentar acariciarlo, vas a ver que el perro con la propia cabeza adelanta la cabeza para cubrir más lo que tiene entre las patas. Eso es una protección de recursos, ¿bien? Porque cuando el perro ve que tu mano aparece, simplemente intenta cubrir y proteger lo que tiene. No es grave, no es serio, sí es serio, pero no es grave, no es preocupante, pero sí deberíamos trabajarlo para eliminarlo, precisamente porque como no es grave, lo podéis trabajar en muy poco tiempo y conseguir que se elimine. Tenemos la señal de mirar fijamente, la señal de pararse en caso de que sea comida o juguete. Obviamente, si el perro tiene una protección de recursos hacia su propia cama o espacios de descanso, pues no se va a parar porque ya está allí tumbado, pero si existe esa mirada fija, sí que existe una ligera tensión corporal. Esto es verdad que se percibe más bien a ojos expertos o ya como con más tralla, ¿no? En ese aspecto, pero si os intentáis fijar, sí que existe una pequeña tensión corporal en el perro, pero no intentemos buscar una tensión en la que el perro se eleva, se intenta hacer más grande, que claramente los músculos se tensan, no, sino que cuando el perro está relajado, está ñam, 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 masticando, y cuando tú apareces simplemente se para y la tensión está más bien enfocada al cuerpo parado como tal, no al cuerpo que de repente se eleva al estar tenso y se hace más grande, que es lo que muchas personas piensan. Ojo, puede ocurrir, pero esto ya se va a la protección de recursos que se manifiesta de forma más intensa, ¿no? La siguiente señal es la que os decía de cubrir el objeto con su propio cuerpo. La siguiente es y echar como la cabeza por encima de lo que tiene entre las patas y muchas veces bloquearlo. Hay mucha protección de recursos también que se muestra a nivel corporal con que las patas se tensan y las uñas se cierran. El perro hace con las patas como una especie de cierre
y cubre el juguete y tensa mucho para cuando si quieres llevártelo y levantarlo, no puedes porque el perro lo está literalmente agarrando con sus patas. Eso es otra señal muy típica de la protección de recursos. Y otra señal muy típica es que el perro empieza a entrar como en evitación. Son pequeñas señales de evitación. Pues por ejemplo, te acercas y el perro como que intenta girarse, ¿no? Tú estás de frente y el perro se intenta girar con la cabeza y con la primera mitad del cuerpo. Intenta como cubrir con su cuerpo el juguete y empezar a masticarlo poniéndose de espaldas a ti. Y luego señales más evidentes en los que tú te acercas, el perro para un momento y si no te vas, te quedas quieto o incluso te acercas un paso hacia adelante, el perro se levanta, se da media vuelta y se tumba de espaldas a ti, literalmente de espaldas, para, digamos, darte una señal de, oye, no quiero estar de frente a ti, no me siento demasiado seguro con esta situación o con estas posiciones corporales nuestras, me voy a girar, me voy a dar la vuelta y voy a seguir tranquilamente, ¿no? Es como evitar el conflicto por parte del perro, pero claramente con una opción de proteger ese recurso, ¿no? Y luego están las señales más intensas, que esto sí ya sería más preocupante, que sería pues lo típico de gruñir, enseñar los dientes, marcar, lanzarse o incluso morder, ¿no? Que la mordida ya sería una señal más preocupante. También depende de la mordida, porque recientemente con los alumnos de esta edición de la formación profesional cañino, que sabéis que las personas que nos escucháis, que en algún momento os habéis planteado ser educadores cañinos porque os gusta, simplemente porque siempre habéis como querido dedicaros al mundo del perro o dedicaros un poco más a los perros o no, o que tenéis a vuestro perro recientemente en casa, nunca os lo habéis planteado, pero vuestro perro ahora es que os ha motivado tanto, estáis trabajando con él y estáis viendo resultados y os ha enganchado vuestro perro a los perros y a conocer más sobre ellos, ¿no? Muchas personas hacen la formación de educador cañino profesional para conocer muy profundamente a su perro y a los demás perros porque les ha enganchado el que tienen ahora, ¿no? Y no se esperaban que eso se les iba a dar tan bien. Entonces, bueno, pues tenemos una edición al año de la formación profesional cañino que empieza siempre en septiembre y podéis reservar las plazas a lo largo de todo el año. Y el otro día estábamos hablando sobre ya análisis, diagnóstico y tratamiento de casos reales y ocurrió un caso que nos mandó una de las alumnas con su perra que tiene protección de recursos hacia algunos de los huesos, los que a ella le parecen más apetecibles, ¿no? Y ella estaba trabajando con la perra esta protección de recursos y nos mandó un vídeo de 5 minutos, por cierto, valiosísimo, o sea, oro puro, me encantó analizar ese vídeo minuto por minuto. Entonces hay algunas conductas de nuestros perros que como por ejemplo le pasó a esta perrilla que se llama Luna, que es una perra de 12-13 kilos y cuando tiene un hueso se pone como un gremlin mal, o sea, mal de lanzarse y morder las manos de su humana y como con mucha y morder e intentar sacudir y todo, pero es verdad que allí había un condicionante que era un elemento en la escena que estaba haciendo que la perra muerda, pero si ese elemento desaparecía, la perra no mordía de esa forma tan rabiosa, simplemente mostraba esa protección de recursos intentando retirarse, darse la vuelta, es decir, que había un elemento en la escena que precisamente era el que provocaba que eso empeore y se agrave más. Y en realidad la perra no quería hacerle daño como tal a su humana, pero ese elemento que estáis ahora todos, ¿pero qué elemento era? Pero dilo, ¿qué era? Os estoy leyendo la mente, venga, que lo digo. Un guante. O sea, esta humana estaba trabajando con la perra la protección de recursos a través de un guante y ese guante, al darle más confianza a la humana, hubo unas pautas que se realizaron mal, con un muy mal timing, y le enseñaron a la perra pues aumentar los niveles de agresión solo cuando la humana tenía los guantes puestos o tenía ese guante puesto en la mano en concreto. Cuando el guante de la mano desaparecía, la perra no mordía la mano como tal, porque en realidad eso nos dice y nos marca que la intencionalidad de la perra, y esto es básico para poder trabajar con la perra, para evolucionar un ejercicio, avanzar, ¿no? En lo que estamos en el trabajo que estamos realizando. Y lo que ha ocurrido es que exactamente la perra no tenía agresión hacia su humana, pero sí hacia el guante,
Por lo tanto, no quería hacerle daño y sí que entraba en evitación. Entonces, las pautas en este momento pues acabaron cambiando, ¿no? Y analizando el vídeo detectamos exactamente cuáles son los pequeños detalles que están haciendo que la perra aprenda a tener más protección de recursos. Y fue muy chulo porque además el trabajo que estaba haciendo la humana estaba bien a nivel de pautas. O sea, yo te doy unas pautas y tú las realizas y las pautas estaban bien y las estaba aplicando, pero no las estaba aplicando ni en el momento justo ni con la intencionalidad adecuada, y la perra estaba entendiendo justo lo contrario, ¿no? Y hay veces que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Así que bueno, aquí os cuento la anécdota del podcast de hoy, ¿no? Que al final estamos trabajando con la perra está reduciendo muchísimo ahora mismo las señales de protección de recursos, y la intención es que dentro de unas 4 semanas, ya llevamos trabajando con esto 3 semanas, la intención es que dentro de 4 semanas la perra directamente elimine la protección de recursos y empiece a querer compartir sus recursos con la humana. Esa es la intención o el objetivo final del ejercicio, que es a lo que queremos llegar dentro de 4 semanas. Es fácil porque en realidad la mayoría de nuestros perros no tienen una intención de matarnos o de agredir de verdad haciendo daño, simplemente, que más adelante hablaremos de los motivos, ellos quieren proteger su recurso. El objetivo es proteger el recurso, así que no me toques las pelotas. Eso es lo que está diciendo el perro. No me toques las pelotas porque esto es mío. No hay una intención de, como tengo esto y te acercas, te voy a morder y hacerte daño. No es esa la intención de la protección de recursos. Bien, entonces, para considerar de lo que como estamos hablando de la diferencia entre una protección de recursos leve y una grave, pues la diferencia es difícil marcarla. Para mí, por lo menos como profesional. Obviamente para una persona menos experimentada es fácil. Si el perro muerde es grave, si el perro no muerde y tiene otras señales es leve. Yo qué sé, por ejemplo, para mí la protección de recursos que mostraba Luna en este vídeo de 5 minutos es leve, porque no hay una intencionalidad. Yo no veo una intencionalidad de querer hacer daño, sí de morder, pero el elemento que condiciona el que se agrave la agresión, que es el guante, ¿no? Entonces ella lo que quiere es el guante porque se ha dado cuenta de que de esa forma igual no hace daño a Encarni, a su humana, ¿no? Ya he dicho el nombre de nuestra alumna. Y claro, para mí no es grave, pero probablemente para otra persona que vea este vídeo, no solo es grave, sino que alucinarían en colores, porque de verdad que la perra se muestra como un gremlin mal. Entonces, ¿qué es grave, qué es no grave? No sé cómo marcar esa línea. Creo que también cada uno de vosotros a nivel particular, porque igualmente no es lo mismo determinar si es grave o no grave como profesionales que como particulares. Entonces, vosotros como particulares deberíais determinarlo bajo lo que a vosotros os provoca como sensaciones. ¿Cuánta desconfianza me hace sentir mi perro hacia él? Cuánto muchas veces miedo me hace sentir, porque sí, nosotros conocemos a muchos de vosotros, sobre todo pues perrunólogos particulares que entran dentro de perrunología, que cuando nos exponéis el caso de vuestro perro nos decís que es que os da miedo, nos decís, no, es que yo hay veces que siento miedo de pasar al lado de mi perro porque no sé lo que va a hacer, porque ya antes en alguna ocasión ha mordido o no, o simplemente me da miedo que se ponga tan intenso, que se ponga delante de mí, que me gruña tan fuerte, que todo eso me genera desconfianza y me da miedo porque no sé si me va a acabar mordiendo o no, y obviamente no quiero que me muerda, y luego entra la sensación de frustración y de impotencia de decir, pero si lo hago todo por ti, absolutamente todo, o sea, te compro el mejor pienso, te compro las mejores camas, voy al veterinario cada vez que te ocurre eso, me gasto un pastizal, invierto un montón de tiempo en sacarte a pasear, en cubrir tus necesidades, en jugar contigo, en quererte, te amo, te quiero mucho, eres parte de mi familia. Y toda esa dedicación que le metemos a nuestros perros y todo ese amor que sentimos por ellos, cuando recibimos a cambio conductas agresivas o que nos parecen agresivas, nos duele mucho, y empezáis con la sensación de, es que no sé qué estoy haciendo mal,
algunos decís, no sé qué estoy haciendo mal, pero otros decís, coño, es que es un desagradecido, es que con todo lo que hago por él, ¿por qué me hace eso? No es justo. Y sentís injusticia, ¿no? Y eso duele y eso genera una pelota en la que acaba todo empeorándose considerablemente. Pues para mí uno de los consejos que me gustaría daros a vosotros ahora, si es que es esto lo que sentís, uno, deciros que es completamente normal, o sea, a nivel humano, quiero decir, si nos posicionamos en la psicología humana es completamente normal que lo sintáis, faltaría más, pero si nos posicionamos en la situación perruna y en la psicología canina, no tiene sentido que sintáis eso. Debéis abandonar esos sentimientos. Sé que no es fácil y ¡ay, qué consejo más guay! Ahora ponlo en práctica, ¿no? Qué cachonda, sí. Lo sé, no es fácil, pero es necesario que trabajéis en no sentir eso, básicamente porque por parte del perro no es nada personal. De hecho, si os dais cuenta, cuando el perro deja de tener esa conducta en ese momento puntual porque desaparece el recurso que quiere proteger frente a vosotros, el perro es genial. O sea, de hecho es como un angelito y un demonio, ¿no? Son dos perros en uno y de repente todo bien y es un perro súper cariñoso, es muy buen perro, de hecho, no le cambiaríais por nada, pero cuando aparece la protección de recursos vuelve, ¿no? al diablo que lleva dentro. Pues esto también es normal. Por eso os digo que los perros no son rencorosos ni es nada personal hacia vosotros. Es porque ahora hablaremos de los motivos por los que aparece una protección de recursos, pero precisamente hay motivos detrás que le han llevado a comportarse de esta forma a lo largo de su vida. Ha habido situaciones que le han enseñado esta reacción. O sea, que no es algo personal hacia ti. ¿Bien? No te lo tomes así. ¿Por qué? Porque cuando nos cegan estos sentimientos, ¿cegan o ciegan? No me puedo creer que con los años que llevo en España, macho, me sigan apareciendo estas dudas. ¿Cegan o ciegan? Bueno, ya sabéis, dudo, así que seguro que estáis pensando ahora en la respuesta correcta y la estáis diciendo ahí en voz alta, en plan, ¿qué es esta, Nika? ¿Qué es esta? Vale, escribidmela en comentarios, aunque me voy ahora a la RAE a ver qué dice. Bueno, entonces nos cegan este tipo de sentimientos cuando en realidad solo empeoran el asunto y no deberían estar allí, porque cuando estamos cegados por estos sentimientos no ponemos en práctica las pautas que debemos para eliminar esa conducta. Y os recuerdo que para educar a nuestro perro, tanto si es cachorro como si es adulto y tenemos que modificar alguna conducta que es problemática ahora mismo, tenemos que ser serenos, coño. A ver, es que una de las cosas que más, el primer elemento que más empeora cualquier problema que tienes con tu perro es el hecho de que tú dudes de lo que hay que hacer, el que no tengas claridad. Porque cuando el perro ve que tú en una situación estás dudando y no tienes claridad sobre cómo actuar y qué hay que hacer, evidentemente te estás mostrando dubitativo. Es que ni tú ni yo vamos a hacerle caso a una persona que se muestra dubitativa. Ni tú ni yo vamos a tener confianza en una persona que duda. Pensadlo crudamente. Pensadlo crudamente. Si tú vas a un trabajo nuevo y tu jefe le preguntas algo y duda, le preguntas otra vez algo y duda, tienes un problema, vas a que te lo resuelva y empieza, ay madre, ¿y esto qué se hace? A ver, yo no sé lo que hacer con esto. Ay madre mía, y ahora me tengo, a ver, ¿vale? O sea, deja de ser un jefe sereno y un jefe que de verdad tiene la capacidad de dirigir esa situación o guiarte o guiar a la empresa en una situación con estas características, ¿no? Pero vamos, no nos vayamos a una empresa. Imagínate que quedas con... Imagínate que de repente un amigo tuyo dice, chicos, vamos a hacer una actividad que me encanta, me da igual, una cata de vinos, un senderismo, vamos a hacer un paseo con los perros, me da igual, un amigo tuyo que te propone cualquier cosa, como si propone montar un cumpleaños para otro amigo tuyo. Si él, imagínate, vale, venga, ponemos este ejemplo, un amigo abre un grupo de WhatsApp y os dice, vamos a montarle un cumpleaños a Noelia. Me lo invento porque es su cumpleaños dentro de 3 semanas. Voy a organizar el cumpleaños y tal, ¿vale? Tú te metes en el grupo y tú esperas directrices, ¿no?
Entonces tú dices, vale, ¿cuándo lo quieres hacer? Ay, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. ¿Y qué le quieres regalar? Ay, chicos, no sé lo que quiero regalarle. Ni me lo he planteado, la verdad. No tengo ni idea. Vale, ¿y a quién vamos a invitar al cumpleaños? Ay, no lo sé. No tengo el número de nadie y si lo tengo, no sé si siguen siendo esos. No he hablado con... Claro, entonces, ¿qué te pasa a ti? Sin querer. Piensa, contesta en tu mente, obviamente, porque me estás escuchando en podcast, ¿vale? Pero contesta en tu mente, ¿qué te pasaría a ti en ese mismo momento cuando ya has hecho 4 preguntas y a las 4 preguntas no hay una respuesta, ni un camino claro, ni un objetivo, ni nada de nada? ¿Qué ocurre en ese grupo? ¿Qué te ocurre a ti de repente? Pues vamos, básicamente entiendo que estás diciendo ahora en tu cabeza, lo empezaría a organizar yo. Claro, lo primero es propondría estas 2 fechas. Lo segundo es que diría, pues yo tengo el número de su hermana, a lo mejor su hermana puede invitar a más amigos y así tiramos del hilo. Ya aparece otro, pues a lo mejor yo puedo conseguir... pues le gusta... Le gustan mucho los burros. A lo mejor podemos comprarle una cuota de estas de adoptar a un burro por un año y así le pagamos y le va a hacer ilusión. Que es un regalo, por cierto, que le hicimos a una muy buena amiga mía que se llama Marta Dude, que la amo, Marta, un besazo enorme, y le regalamos eso en su boda. Porque le encantan los burros y le regalamos un año de adopción de un burrito y le pagamos allí pues todos los gastos que conlleva tenerlo, ¿no? Le hizo mucha ilusión. Bueno, total, otra anécdota que os lanzo. Bueno, total, que lo que os ocurriría es que en ese grupo de WhatsApp empezarían a dirigirlo otras personas que no es la persona que en un principio se había autodenominado como la guía que dirige ese grupo. Al final todo el mundo aportaría y ¿quién acabaría organizando ese cumpleaños? Aquella persona que con más claridad habla, que más claro tiene. No, es que aquí hay un sitio y un bar que nos deja hacer el cumpleaños, nos deja una sala entera y tal, está en esta zona y nos dan 7 horas para poder montar el cumpleaños y nos hacen catering y todo eso. ¿Quién rechista eso? Si lo expones con esa claridad, pues ya hay sitio. Si después esa misma persona dice lo del burro porque lo tiene claro, porque no sé qué, ¡pum! Pero es que si hay una tercera cosa, porque esa persona dice, yo conozco a sus mejores amigos del instituto y tengo el número de su hermana. Entre su hermana y yo organizamos a la gente. Ya está. Como haya una tercera cosa que esa persona ha dicho con esa claridad y esa contundencia, esa persona automáticamente a ojos de todos los demás miembros del grupo pasa a ser la directora de ese cumpleaños. Fin. Entonces, traslada esto a tu perro. Si tu perro tiene protección de recursos y ve que tú no tienes claro lo que hay que hacer y por lo tanto te ve dubitativo, pero él ya tiene su aprendizaje del pasado, que es que al final se queda sin su recurso, no hay nada que hacer. Has perdido la batalla. Solo vas a empeorar las cosas. Por eso es tan importante que cuando estáis trabajando en educar a vuestro perro o cuando estáis haciendo una modificación de un comportamiento de vuestro perro que no os gusta o que os resulta problemático, por eso es tan importante que tengáis claras las pautas. ¿Qué hay que hacer? Y si hago esto y el perro reacciona de esta forma, ¿qué debo hacer a continuación? Eso es súper importante. Por eso en perrunología, cuando hacemos las clases privadas destinadas a temas en concreto, pues la clase que tenemos de protección de recursos son 2 horas de pautas concretas y específicas de lo que tienes que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Si el perro reacciona de esta forma, ¿cómo debes reaccionar tú en respuesta a eso? Para que el perro tenga claro que tú lo tienes claro y por lo tanto pueda delegar esa situación en ti y empezar a aprender lo que tú quieres, que básicamente es positivizar tu presencia frente a un recurso. ¿Sí? O positivizar la presencia de otros frente a que tú seas el recurso. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante de todo lo que os quiero contar hoy, ¿vale? Pero bueno, vamos ahora a que la protección de recursos, si la tiene un perro, en realidad no significa que el perro sea malo. Simplemente para el perro es una estrategia natural de supervivencia. De hecho, es un estado natural.
¿no? Porque perder la comida o perder un lugar seguro podría significar no sobrevivir, y es algo que arrastran los perros desde siempre en su naturaleza, y por lo tanto sí es una conducta natural, aunque en la convivencia con nosotros en nuestras casas, en núcleos urbanos, esa reacción se sobreexprese o se generen situaciones en las que desde un punto de vista humano no existe un peligro. Porque vosotros muchas veces pensáis, pero vamos a ver, si soy yo la que le da el hueso, ¿por qué protege ese hueso de mí? Si soy yo la que se lo ha dado. Bueno, pues allí estás pensando como un humano. El perro no piensa como un humano. Tú le has dado el hueso, pero él ya lo tiene y es suyo. Por lo tanto, si te acercas, se lo puedes quitar. Y si es tu caso, si tú eres una persona que tiene un perro con protección de recursos con la comida que tú le das, aunque tú se la hayas dado previamente, 100% te puedo ahora mismo firmar a que en el pasado de ese perro, a lo largo de su pasado, ha habido más de una situación en la que cuando el perro se había encontrado algo y lo tenía en la boca, tú, por miedo a que sea un peligro, a que se lo trague, a que tenga una obstrucción, a que se trague simplemente un cuerpo extraño, te has acercado hacia el perro y se lo has quitado. Bien sea porque se ha comido algo en el parque, bien sea porque estaba comiéndose algo en el campo, no tiene por qué ser un cuerpo extraño, puede ser una caca de una vaca, pero te ha dado asco y has ido allí y le has regañado, ¿bien? Bien sea porque tu perro en casa te ha robado un calcetín o las bragas usadas y has ido detrás de él y se lo has quitado, bien sea porque te lo has encontrado con el cable del cargador en la boca y cosas de esas, pero has ido y se lo has quitado. O porque se ha llevado un trozo de comida de la mesa y lo has visto antes de que se lo trague y has ido y se lo has quitado. De cualquiera de estas formas, a lo largo de la vida del perro ha habido más de una situación en la que tú le has quitado algo que tenía en la boca. Algo que probablemente el perro se haya encontrado fuera o haya robado de dentro de casa. Me da igual lo que sea, porque el perro no entra por ahí. El perro simplemente aprende de las situaciones tal cual se dan. Entonces, esa situación es la que ha condicionado las reacciones de tu perro hoy. Y si tienes a un perro adoptado que ha llegado a tu casa hace 1 o 2 meses y muestra este tipo de conductas, vale, tú nunca le has quitado nada de la boca, pero antes de que llegara a tu casa ha habido situaciones en su vida en las que otras personas se lo han quitado. Y aquí el perro hace una generalización, se llama así el concepto técnico, generaliza lo que le ha pasado en 2 y 3 ocasiones, lo generaliza a otras tantas situaciones, aunque no sean exactamente las mismas. Aunque tú seas otra persona, aunque lo que se ha llevado a la boca haya sido en el campo y ahora es en casa, el perro lo generaliza. ¿Por qué? Porque es la sensación de conquista. Es la sensación de, en su día, las primeras veces aparece la sensación de ¡puah! Me he encontrado este calcetín, ¿no? ¡Qué guay! No tiene un concepto en la cabeza de lo que es un calcetín, pero me he encontrado esto que huele a ti, ¡qué guay! Es divertido, lo estoy mordiendo y tal. Y claro, tú llegas gritando, carga corporal, ¿qué tienes ahí? ¡Suelta eso! Te acercas, abres la boca, le metes la mano en la boca, cosa que de por sí es bastante desagradable para el perro, porque le metes la boca, se lo quitas de la garganta, probablemente muchas veces está un poco dentro y le da al perro una arcada. Como el perro quiere cerrar la boca y no le dejas, que dejas más abierta y empieza a intentar tirar hacia los laterales para quitar la mano para deslizar como la boca de la mano y lo tienes que sujetar más fuerte. Toda esa situación es de verdad jodidamente complicada para un perro. O sea, para vosotros lo veis tan normal, pero un perro que está feliz de la vida porque se ha encontrado algo muy guay que lo tiene y lo está disfrutando y te acercas tú de estas formas y encima hay esa situación que de verdad que para el perro, a ver, no es traumática, porque no es traumática, que tampoco ahora os rayen en los reels gratis estos en Instagram de que todo lo que haces con el perro le estresa y le trauma y eres un maltratador solo porque le miras mal al perro. A ver, hay cosas que sí, el maltrato existe, pero vamos a diferenciar una cosa de la otra. Obviamente, cuando tú haces esto con el perro, a lo mejor estás evitando que se trague una cosa que se ha encontrado en el parque, que realmente si se lo traga le va a rajar todo el intestino entero y puede morir. Pues a lo mejor sí lo que estás haciendo está correcto, porque le tienes que quitar esa cosa que tiene en la boca.
Pero a la vez tenemos que ser conscientes que esa situación para el perro es altamente desagradable y sorprendente las primeras 3 veces porque no se lo espera, porque no hay otro perro que le haga eso y naturalmente no están preparados para eso. Otro perro, si le quiere reclamar algo que este perro tiene, va a utilizar su lenguaje corporal y la tensión, muchas veces los gruñidos, muchas veces la invasión del espacio para que ese perro bajo la tensión lo suelte y el otro se lo lleve. Pero ese otro perro no llega con las patas, le abre la boca, le mantiene la boca abierta mientras este intenta escabullirse porque no entiende lo que está pasando, le mete con la pata, le quita lo que tiene. Eso es desagradable para nuestros perros, aunque no sea traumático. Y lo más importante, se quedan con eso. Chim pam pum, que te va, me quedo con ese aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que las próximas veces en mi vida, cuando tengo esa sensación de ¡guau! Mira lo que he conseguido y me he encontrado, es genial. Cuando tú apareces en escena, solo aparece esa nube negra que el perro recuerda de cuando le abriste la boca y se lo quitaste. Entonces, esa asociación que tiene el perro no la recuerda y no la quiere repetir. Y por lo tanto muestra una conducta de protección de esos recursos. Como sea, dependiendo de cómo es el perro, de qué lenguaje corporal utiliza, de cuánto está desocializado, de qué habilidades sociales tiene, de cuántas cosas ha ido probando a lo largo de su vida y cuáles le han funcionado y cuáles no. Y dependiendo de todo eso, pues el perro mostrará un tipo de actitud a la hora de proteger su recurso u otro. Bien, pero todos son para proteger los recursos. Así que vamos ahora sobre por qué ocurre esto, por qué existe la protección de recursos en nuestros perros. Bien, pues os voy a contar 5 puntos por los que existe la protección de recursos con nuestros perros. Luego vamos con las señales de alerta, luego hablaremos sobre la protección tipo más bien agua o cama y qué no hacer y qué sí hacer. Bien, así que vamos con los 5, motivos por los que ocurre la protección de recursos. Pero antes le quería dedicar este podcast a alguien, sí, que ya sabéis que he recuperado esa tradición que teníamos de dedicar los podcasts, así que aquí va. Hoy le quería dedicar este podcast a todas esas personas que tienen un trabajo que realizan en las calles, en trabajos que requieren estar en la calle, como por ejemplo pues técnicos de la luz o del agua o del gas, o por ejemplo los barrenderos, o por ejemplo las personas que tienen que hacer cualquier cosa en la calle, jardineros, etcétera, ¿no? Pues esas personas que todos los días se topan con perros sueltos en la calle, quería dedicarle este podcast a todos aquellos que se muestran respetuosos con los perros sueltos, que están expuestos muchas veces a que un perro vaya allí a ladrarlo, a rodearlo, a pellizcarle incluso los pantalones y los bajos de los pantalones. Pues esas personas que se mantienen quietas, que se mantienen respetuosas, que le dan espacio a esos perros y no hacen más, ¿no? Hasta darle el tiempo al perro para que sepa gestionarlo, o darle más bien tiempo a su humano para que sepa gestionarlo. Le quería dar las gracias y dedicarle este podcast a todas esas personas, porque es muy fácil que cuando llega un perro le metes un escobazo, porque al final está invadiendo tu seguridad, y es normal que a una persona, por muy mal que le parezca a muchas personas que lo critican, la culpa de esa situación desde luego que no es de la persona que trabaja en ese espacio al aire libre, sino del humano responsable de ese perro. La culpa es del humano responsable de ese perro. O sea, eso es una invasión a la seguridad y a la tranquilidad de otra persona que no está haciendo nada y se ve invadida por un perro, y esa persona no tiene por qué amar a los perros ni sentir, ni conocer, ni saber de perros. Muchas veces son personas que ya les dan miedo de por sí los perros y se exponen a ejemplares muy grandes que vienen ladrando, y eso acojona. Entonces, el hecho de que se muestren respetuosos requiere una dedicatoria, gracias a todos ellos,
Por supuesto, también los que tenéis perros que hacen este tipo de cosas, tenéis que ser conscientes que nadie tiene por qué exponerse a que tu perro le invada su propio espacio. Por lo tanto, es importante que tengamos siempre en cuenta que los perros debemos controlarlos nosotros y no delegarlo en terceras personas. Y si una persona que está en la calle decide protegerse de lo que le parece una amenaza y encima le da miedo y está paniqueando y al perro le mete con un palo, con una escoba, es normal. Es normal. Y la culpa no es de esa persona, porque a lo mejor muchas veces empatizamos de más con los perros en ese aspecto y no empatizamos con la persona que se siente invadida. Pero a mi hermana, por ejemplo, cuando un perro se le viene encima, y mirad que mi hermana lleva conmigo toda la vida y yo con perros he trabajado toda la vida, pero a mi hermana de pequeña la mordieron 2 perros y ella no confía en un perro que está cerca ladrándola fuerte. No confía porque su experiencia impresa e impregnada desde muy pequeña es que la va a morder. Entonces mi hermana pues se bloquea, se queda parada, empieza a sudar, le empieza a acelerarse el corazón y ella no sabe gestionar esa situación y no tiene por qué pasar por eso porque tú u otra persona no sepa controlar a su perro, porque para tener perro hay que ser consciente de lo que tenemos y nadie debe sentir, en este caso lo que siente mi hermana cuando está en esa situación, nadie, porque una tercera persona no es capaz de llevar al perro con la correa o contratar a un profesional si tiene un problema de estas características, ¿no? Entonces, como es muy fácil meterle un palazo al perro o apartarle con la escoba, y hay muchas personas que deciden no hacerlo, yo le dedico este podcast a esas personas que trabajan en la calle y se exponen a estas cosas. Y os voy a contar otra anécdota, que además hay algunas empresas que también hacen cosas favorables en son, ¿no?, de una buena convivencia en este aspecto con los perros. Por ejemplo, Gas Natural, que ahora es Naturgy, hace un tiempo nos contrató a nosotros para hacer la prevención de riesgos laborales en la empresa relacionada con estos técnicos que van caminando por la calle leyendo los contadores y muchas veces exactamente en urbanizaciones grandes se encuentran con perros sueltos. Muchas veces también perros que ladran en la valla pues hacen un agujero y se saltan y van a por esos técnicos. Cosas que muchas veces ni siquiera nos planteamos de los problemas de una profesión, ¿no? Fijaros qué complicado es eso, que tú vayas en tu trabajo y de repente te expongas a un pastor alemán, a un presa canario, a un mastín, porque si te expones a un caniche no te da cosa, vale, pues que venga, ok, que me muerda los bajos de un pantalón, bueno, vale, me puede asustar un poco, me puede hacer un rasguño, pero cuando es un pastor alemán, un mastín o un cane corso, un presa canario, un perro potente grande, pues ojito, estar en esa situación. Cuidado con estar en esa situación a ver qué hacéis, ¿no? Y estos técnicos pues se exponen a eso. Entonces, Naturgy quiso contratarnos para precisamente hacer un protocolo de prevención de riesgos laborales con perros sueltos en las urbanizaciones para sus técnicos, para que sepan cómo actuar. Y grabamos el curso y me ha parecido un detalle muy bonito por parte de la empresa para poder prevenir ese tipo de accidentes o este tipo de problemas, ¿no? Luego, obviamente, cada perro pues tiene también sus aprendizajes y hay muchas veces que por mucho que tú pongas en práctica todas las pautas, pues el perro aún así, si está muy desequilibrado y disfruta mucho mordiendo o tiene ese condicionamiento, pues puede que muerda. Pero bueno, hacer lo posible para prevenirlo. Y es un detalle que la empresa lo haya hecho para sus empleados, lo agradecemos mucho, por lo tanto también, no solo a las personas que trabajan en la calle y se muestran respetuosas con los perros, sino también a aquellas empresas que velan por sus empleados cuando están en situaciones de estas características, ¿no? Y también les ayudan para saber cómo gestionarlas. Así que esta es mi dedicatoria en este podcast y ahora sí que sí vamos con los motivos por los que ocurre la protección de recursos. El primer motivo es el instinto de supervivencia. Esto sí lo entendemos todos. Los perros descienden de animales que debían en su día competir por los recursos que estaban limitados y era muy difícil, por ejemplo, pues cazar o dormir en una zona segura, y una vez que lo consigues lo proteges porque te ha costado mucho, ¿no? Y porque de ello depende tu supervivencia, porque el acceso a los alimentos pues no es en la naturaleza como en nuestras casas, que tómate relleno el cuenco todos los días y lo tienes garantizado, ¿no? Entonces, esa competición por los alimentos y recursos limitados pues requiere protegerlos.
y ojo, aunque vivan en casa, ¿no? Ese biológico programa que tienen allí sigue, por mucho que vivan con nosotros en una casa. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria y la Sociedad Veterinaria de Comportamiento Animal reconocen que la protección de recursos es una conducta normal del repertorio canino de comportamientos naturales. Entonces, el primer motivo es el instinto de supervivencia. El segundo motivo de los 5 es la inseguridad o el miedo a perder el recurso. Porque cuanto más valioso percibe el perro su recurso, más probable es que lo proteja. Por ejemplo, una comida muy sabrosa o más sabrosa que el resto de la comida. Un juguete favorito, más favorito que el resto. Un lugar muy cómodo y caliente. Esto de por sí, por ser cómodo y caliente, no genera protección de recursos. Lo generan otras cosas y aquí sí que hay un abanico muy amplio de posibilidades, ¿bien? O sea que sí que también está condicionada a experiencias previas vividas. O el contacto con su humano referente, que también es un ejemplo de pues, que el perro puede proteger. Un perro que en su pasado pasó hambre o tuvo que competir por la comida con sus hermanos o con los demás perros que estaban allí, suele mostrar protección de recursos luego de adulto, aunque sea leve, pero la suele mostrar. Y muchas veces no nos damos cuenta, incluso porque cuando pensamos en una protección de recursos en una camada de cachorros, nos imaginamos como los típicos vídeos que hay en las redes sociales de cachorros de 3-4 meses que claramente uno está comiendo, el otro se acerca tenso, empieza a gruñir, le empieza a echar, se empiezan a pelear entre todos. Pero no tiene por qué ser así. Muchas veces es simplemente porque imaginaros una camada de 10 cachorros y un cuenco de comida. Claro, si van los 10, están comiendo con muchas ganas, a lo mejor hay uno que simplemente no tiene acceso porque se han juntado 10 en el cuenco de comida y no cabe uno más. Entonces se queda fuera. Y nadie le ha gruñido, ojo, y nadie le ha quitado de esa comida. Simplemente ellos están comiendo y él no llega, y cuando se empiezan a apartar, empieza a faltar comida y él se queda con hambre. Eso puede generar protección de recursos a futuro. Cuando nosotros teníamos camadas de cachorros hace años, que me encanta, es un trabajo bellísimo, pero muy costoso, porque la gente que tenéis perro no os imagináis de lo que un criador, para que una mente perruna salga bien construida con buenas bases, no os hacéis una idea de la cantidad de horas invertidas de trabajo en grupo y en individual con cada uno de los cachorros requiere. Uno de los trabajos es tener en cuenta esto. Entonces, ¿cómo les das de comer? No les das de comer en un cuenco y ya está, evidentemente. Todo lo que le expones a los perros con la comida lo haces pensando en que no ocurra esta protección de recursos. Entonces, en nuestro caso, hacíamos diferentes montañitas y la comida, por ejemplo, se dejaba no en un cuenco, sino en el suelo. Obviamente hay comida a demanda hasta ciertas semanas de edad y a partir de allí se empieza a poner la comida por fases del día, ¿no? Pero siempre que todos los cachorros tengan acceso y puedan comer, puedan comer sin que haya, digamos, otro demasiado cerca, y si lo hay, se amplía el trozo de comida al que se le echa la comida al suelo, ¿no? Eso es súper importante. Luego tenemos un estudio publicado en Applied Animal Behavior Science que encontró que experiencias tempranas como esta y la competencia por la comida aumenta la probabilidad de recursos de protección, que es justo lo que hemos hablado ahora. También se ha estudiado y tiene pues evidencias, ¿no?, científicas en ese aspecto. O sea que cuando vais por un cachorro a un criador, también intentad de alguna... Es que luego es difícil, ¿no?, porque le querríamos hacer al criador 1500 preguntas y hay muchos criadores que se molestan porque al final te estás metiendo como en su trabajo, ¿no? Entonces allí hay como una fina línea para mí de molesto, parezco el típico sábelo todo o no, ¿no? Me aseguro que mi cachorro va a estar bien en ciertas cosas que yo sé que estoy aprendiendo y arriesgo a que el criador me considere un estúpido o no. Entonces no sé dónde está la línea. Esto no es un consejo, ¿vale?
que os doy. Yo os doy la información, luego cada uno hacéis con ella lo que consideréis, lógicamente. Pero bueno, yo sí que tengo esos dilemas morales al final, ¿no? Entonces los comparto con vosotros aquí. Bien, pues este estudio se publicó en 2018. Fijaros qué curioso que en realidad son estudios muy recientes. Este tipo de cosas y este tipo de información sobre nuestros perros los tenemos muy recientes. O sea, mi bisabuela... A no ser que, porque yo con ella nunca hablé de esto, obviamente, porque ya son como preguntas mucho más avanzadas. Yo era muy pequeña cuando hablaba con mi bisabuela sobre esto, pero cuando ella era... En su día no existía el término educador canino, cuando ella era criadora de pastores alemanes y de pequineses, probablemente ella porque ella tenía muchas cosas en cuenta. Ella era sorprendentemente... utilizaba metodologías sorprendentemente positivas para la época, ¿no? Y ninguno de sus perros tenía protección de recursos. Y esto me lo cuenta mi madre, ¿no? Que sí que ha vivido más con los perros de mi bisabuela. Que es, por cierto, para los que no me conocéis, de la que heredé un poco de la que heredé por completo esta profesión o este amor, esta pasión por los perros o esa curiosidad, ¿no? También. Bien, pues ella probablemente tenía esto en cuenta, pero de forma intuitiva. Completamente intuitiva, porque no se estudiaban estas cosas en esa época. Bien, seguimos. El tercer motivo por el que puede aparecer la protección de recursos es el aprendizaje accidental. Y ojo que esto requiere observación por vuestra parte. A veces, sin querer, los humanos enseñamos al perro a proteger sus recursos. Ejemplo típico, pues el que os he contado algo antes, el perro se lleva algo a la boca, nosotros se lo quitamos para protegerlo porque pensamos que puede ser perjudicial para él, el perro aprende que si no lo protege lo pierde. Obviamente esto puede ocurrir en algunos perros a la primera vez que le ocurre, con otros perros a la tercera vez que le ocurre. Hay perros con los que puede que no ocurra también, porque no establecen esa asociación o porque eso no les ha parecido un problema. ¿Bien? Y luego hay perros que es verdad, como os he dicho al inicio, que vienen un poco con esa carga genética que es un pelín más protectora. Por ejemplo, en casa, los que estáis en perrunología, sabéis que Venom, y os he enseñado vídeos, claramente en los que Venom muestra más protección de recursos que otros de nuestros perros. Bien, no sé cómo habrá sido en la camada, no sé qué experiencias ha vivido precoces en este aspecto, pero me da igual, como si viene de forma genética. Yo solo trabajo. Venom no tiene absolutamente ninguna señal de protección de recursos que no sea microscópicamente leve. Por ejemplo, él tiene un hueso o una manzana y él se va no quiere estar delante de los perros para comérselo, se aparta siempre y busca un sitio aislado. Magneto, para comerse su manzana, por ejemplo, se pone al lado de otros perros y le da igual, no le es un problema eso. Pero Venom se va y se aparta. Pero si yo me pongo al lado, él me mueve la cola, me mira y me lo trae y se me sube con dos patas y me mete la manzana a mí en la boca para interactuar conmigo con su súper recurso valioso. Pero no fue así al principio. Yo esto lo condicioné, se lo enseñé. ¿Por qué? Porque cuando el perro vino a casa unos 2 meses y medio, 3. No, 2. Exactamente tenía 9 semanas. Y vino a casa y sí tenía protección de recursos. Cada vez que tenía un juguete en la boca se iba corriendo y yo le decía que se venga y se iba a su cama y desde su cama me miraba en plan no. Entonces yo le enseñé a que traerme el juguete es más guay porque conmigo es más divertido que solo. Le enseñé el suelta, le enseñé a interactuar. Sobre todo le enseñé que si tiene algo en la boca y viene a compartírmelo, yo lo interactúo con él de forma muy guay y se lo entrego y ya él se puede ir. Y si le vuelvo a llamar, pues interactúo con él, pero muchas veces no tocando el juguete, que este es otro error que muchas veces cometemos, enseñarle directamente el suelta. ¿Por qué? No hace falta. Y aquí os doy el siguiente tip. Muchas veces cuando nuestro perro tiene leve protección de recursos, no juegues con él al suelta. De primeras, obviamente luego sí, claro, el suelta es el pilar de las pautas para solucionar la protección de recursos, pero no tiene por qué ser desde el principio. Yo durante los primeros días le llamaba y que él venga, le toqueteaba el lomo, la cabeza, me tumbaba con él, pero yo no tocaba su juguete, no toco el juguete con la mano, no hace falta.
Entonces la interacción es súper lúdica y a él cada vez le importa menos venir hacia mí con el juguete en la boca, porque encima que tiene el juguete en la boca que ya le gusta, como también le gusto yo, está conmigo, ¿no? Y yo le toqueteo el lomo, le acaricio o no, o ni le toco a él, juego con él, me pongo a hacer el chorra, me tumbo boca abajo, quito cargas corporales por completo, hago cosas que al perro le parezcan agradables y que le hagan sentir cómodo. Entonces que esté conmigo de forma cómoda cuando tiene el recurso. Obviamente en nuestro caso, que tenemos más precisión en el lenguaje, esto dura un día máximo y yo ya empiezo a tocar y yo ya empiezo tal, pero vosotros no tenéis prisa. Si no tenéis esa precisión y no tenéis esa capacidad, por ejemplo, de interpretar lo que el perro piensa en vez de interpretar lo que el perro hace, porque nuestro trabajo... Igual que vosotros en vuestro trabajo sois excepcionales, claro, nosotros al final pues no, tenemos esa ventaja, ¿no? Con los perros, yo no trabajo con los perros según lo que hacen, nunca. Siempre trabajo según lo que piensan. Entonces, para mí es más fácil porque la precisión que ellos interpretan, o sea, la precisión con la que me comunico con ellos, para ellos es súper fácil de comprender. Entonces, tardamos menos. Pero esto no es un trabajo largo y esta es la clave. No siempre tenéis que tocar las cosas que el perro tiene en la boca. Simplemente muchas veces estar, ¿sí? Y estar sin tensión, que luego os veo muchas veces en plan, ay, es que no sé lo que hacer. Venga, como me ha dicho Anika que tengo que estar, ahora que está con su hueso en la cama, me voy a sentar al lado de él, al lado de su cama, para que él esté viendo que yo estoy al lado y no se lo quito. No, error, garrafal, es justo lo contrario. Esa escena que acabo de describir es justo lo contrario, porque si tú te sientas al lado y solo observas al perro porque quieres que él entienda que no se lo quitas y no tocas su juguete, es un error garrafal, porque cuando otro perro viene a reclamar un recurso de otro perro, lo hace así. Se pone al lado, a 1 metro, mantiene la mirada fija. Dependiendo de las habilidades sociales que tenga, es más o menos brusco, pero se mantiene. Añade esa pequeña tensión constantemente. ¿Quién coño se come un hueso a gusto, relajado y tranquilo si hay otra persona u otro individuo al lado mirándote? Tío, pero si nos pasa a nosotros, por eso os digo muchas veces que humanizáis a los perros, pero cuando no debéis, y cuando sí debéis humanizar y poner en esa escena ejemplos humanos, no lo hacéis. Tú imagínate que estás en la parada del autobús esperando el autobús y aparece una persona a 2 metros de ti, se sienta y te empieza a mirar. Se sienta dirigido hacia ti, sus rodillas, sus hombros y su cabeza y su mirada están dirigidas hacia ti y te está mirando fijamente. ¿Qué? ¿Qué escena más rara es esa? ¡Rarísima! Y te hace sentir incómoda. Y miras de reojo para ver si sigue mirándote y dices, pero ¿será gilipollas el pavo este que está aquí mirándome así? O la piba, quiero decir, porque me he imaginado una escena que me pasó hace unos años, pero vamos, que puede ser cualquier escena, que puede ser perfectamente una abuelita súper majeta ahí que te está mirando, ¿no? Entonces te sientes incómoda y te vas. El resultado es que te vas porque te sientes incómoda. Entonces, no recreemos esa misma escena en nuestro perro cuando tiene un recurso y está en su cama. Por eso cuando os digo que yo le llamo, le jiji, jaja, por mi parte hay un feedback de información permanente que le estoy dando al perro. Si él me está mirando desde su cama, yo le digo, pero claro que sí, pero vente conmigo. Y si él hace el amago de levantarse, pero no se ha levantado, yo premio el amago de levantarse, pero no el amago no la acción de volver a tumbarse. Solo premio con mi voz y mi actitud la microintención corporal del perro de moverse hacia mí. Si el perro está tumbado y yo le estoy y no hace nada, está tumbado y no se me está acercando, yo le pido que se acerque. Si hace el amago de levantarse, lo premio, pero si vuelve, porque claro, es un amago, el perro dice, ¡ay, que voy! Ah, no, calla, que tengo aquí mi recurso. Claro, él está todo el rato pensando en que no quiere venir. Entonces yo le tengo que premiar la intención de venir y luego cuando el perro no viene porque ha decidido que no y se vuelve a retirar y se vuelve a tumbar, yo le vuelvo a llamar. No premio la retirada.
Esa es la precisión de la que os hablo cuando os hablo de la precisión, porque vosotros empezáis a premiar todo. Entonces, si hay un muy bien por intentar ir a ti y luego hay un muy bien por pensar, no, y también hay un muy bien por volver a tumbarse, entonces, ¿qué coño le estás diciendo al perro? La información es completamente contradictoria y luego nos quejamos de que nuestros perros no funcionan o que estoy poniendo en práctica las pautas y no funciona. Claro, ¿cómo estás poniendo en práctica las pautas? ¿Qué es lo que está aprendiendo el perro, no? Entonces, esto es súper importante para que él entienda lo que le pides. Porque si tú le vas a premiar por decidir no ir hacia ti, porque no, voy a proteger esto de ti por si me lo quitas, estás premiando eso. Y eso se va a repetir. Porque lo estás anclando. Bien. Entonces, el aprendizaje accidental es importante que sepáis que existe. Por lo tanto, si tu perro tiene protección de recursos y muchas veces un educador canino te pregunta, ¿ha pasado esto, esto y esto? No. Vale, no descartes que porque no hayan pasado situaciones evidentes, no hayas premiado sin querer de forma accidental la protección de recursos. No lo descartes. Esto se puede enmendar, obviamente. En cuanto empecéis a comunicaros con vuestro perro de forma coherente, todo esto es que desaparece, es volátil. Todo esto es un canteo. O sea, los perronólogos cuando entran y empiezan a aprender en vídeos, porque claro, yo os enseño cómo comunicaros con vuestros perros en vídeos, en videoejemplos, ¿no? Muchas veces hay una sección que se llama Analizandox, en la que vídeos de perros reales y de alumnos además los analizo y digo, mira, ¿ves? Este movimiento, el perro aquí ha hecho esto y lo has premiado, aquí ha hecho esto otro y no has dicho nada, por lo tanto, si lo hace y no recibe feedback, lo descarta como conducta buena, ¿no? Entonces todo eso lo voy analizando. Y me encanta que los perronólogos a los pocos días empiecen a escribir, flipo, no puede ser, o sea, no puede ser. Y estoy viendo mejoras en 48 horas, que es increíble, solo por estos detalles de precisión de comunicación, que de verdad, en mi experiencia profesional desde hace 15 años, chicos, parecerá que no, y lo que queráis, hay 100.000 millones de motivos por los que un perro puede generar una conducta, pero el 70% de los problemas de comportamiento de nuestros perros en la sociedad actual están arraigados en una comunicación incoherente por tu parte hacia el perro. Fin. Es el origen, es el motivo. Que luego esa comunicación incoherente haya desembocado en una conducta final que ya es, pues como en este caso, por ejemplo, una protección de recursos y hay que aplicar, aparte de una coherencia de comunicación, más pautas, vale, perfecto. Pero que se haya generado a raíz de una comunicación incoherente, 100%. ¿Sí? Entonces, es súper importante. Por eso cuando os decimos los educadores, o por lo menos nosotros, yo lo percibo mucho. Yo cuando digo en Instagram, para solucionar esto tienes que comunicarte con el perro mejor, yo entiendo que es ambiguo y no tiene tirón y a la gente no le llama la atención. Y tengo que acabar diciendo cosas para que a la gente le llame la atención y luego quieran aprender más, que es lo importante. Tengo que decir cosas como, pues eso, más prácticas, ¿no? Si tu perro tiene un juguete en la boca, no te acerques, da un paso hacia atrás y llámalo para que venga hacia ti. Claro, es mucho más fácil de comprender eso y lo entiendo, pero claro, tampoco puedes explicar en una frase lo que es la comunicación coherente. Requiere más explicación y requiere un montón de ejemplos para que lo entendáis. Y para que lo sepáis aplicar, ¿no? Por eso es tan importante que no os toméis la educación de vuestros perros como una búsqueda de consejitos rápidos. Os puede servir para empezar a ser más conscientes, para entender mejor dónde pueden estar los fallos, los errores, pero para hacer bien las cosas con un perro que está mostrando un problema de conducta hay que involucrarse un pelín más que los vídeos gratuitos. ¿Bien? Y eso que yo en los podcasts os chapeo que da gusto. O sea, yo en los podcasts intento deciros es que llevamos 1 hora de podcast sin parar todo el rato y voy por el cuarto motivo por el que el perro genera protección de recursos. Fijaros todo lo que os he contado.
hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, es que hay muchas cosas que contar, que tenéis que saber. Y lo mejor es verlo y dedicarle tiempo, porque si podéis escuchar, imaginaros, ¿no? Si ahora vais, yo qué sé, pues por ejemplo, porque en perrunología hay más de 330 contenidos y es como muy lioso, entendemos que tú entras allí y dices, hostia, es que veo, ¿no? Hay que verlo todo, pero ¿por dónde empiezo? Claro, pues para eso tenemos un bonus para los que entráis en perrunología. Hay un bonus especial que se llama hoja de ruta personalizada y cuando tú entras en perrunología en las secciones hay un botón que pone empieza aquí. Entonces hay 3 pasos. En el primero te explicamos cómo funciona la plataforma, en el segundo te damos el primer regalo, que es un mapa del paseo perfecto en 4 fases, donde os proponemos dividir los paseos, un paseo al día por lo menos, en 4 fases para cubrir las necesidades de tu perro correctamente, que llegue a casa listo para descansar. Y luego en el tercer paso tenemos esta hoja de ruta personalizada donde os pedimos que nos expongáis el problema de comportamiento de vuestro perro que más os preocupa en este momento, o varios, me da igual, pues varios por supuesto que también. Y nosotros, de todo el contenido que hay en perrunología, según lo que nos contáis, analizamos un poco el caso y diseñamos una lista de 10 a 15 contenidos de perrunología relacionados estrictamente con el problema de conducta que tú quieres solucionar. Y así puedes ver esto por orden como prioridad para tu preocupación. Luego, ¿qué quieres ver todo lo demás? Solo faltaría, es tuyo. Es tuyo. Pero esto es para que sepas por dónde tirar con tu perro con el problema de conducta que te preocupa hoy, ¿no? Entonces, cuando entréis podéis solicitar la hoja de ruta y fantástico, y podéis verlo todo. Y allí, pues en caso de la protección de recursos, os enviaríamos, pues eso, unos 10-15 contenidos, dependiendo de lo que nos contéis de vuestro perro, y así podéis trabajarlo paso a paso, empezando obviamente muchas veces por entender este tipo de lenguaje de comunicación, tanto vuestro como el del perro, para empezar a ser más precisos a la hora de comunicaros con vuestro perro. Vamos con por supuesto, los que queréis entrar en perrunología tenéis el enlace abajo de este podcast, ¿vale? O sea que podéis entrar hoy mismo, que además estar en perrunología un mes cuesta menos de lo que te cuesta una pizza al mes, o sea que es que no es dinero, es una chorrada, y encima estáis allí por meses, o sea que os podéis dar de baja cuando queráis porque no hay permanencia, o sea que en el enlace lo tenéis. Este mes, si queréis, la pizza esa que os queríais comer la dejáis y solucionáis el problema de vuestro perro con más claridad, con más pautas, ¿no? Que es más importante. Así que os lo dejo en el enlace de abajo. Pinchadlo y entrad y nos vemos allí dentro, en la hoja de ruta sobre todo. Bien, seguimos. Entonces, el cuarto motivo de la protección de recursos es la falta de habituación desde cachorro a diferentes situaciones, ¿no? Porque los cachorros que no aprenden que la presencia humana cerca de su comida o de sus recursos trae cosas buenas, pueden volverse más defensivos con sus recursos, ¿no? Hay muchas veces que simplemente no es por un mal trabajo o una mala educación, sino por una falta de exposiciones a esa situación. Si un cachorro vive en una finca, tiene contacto con humanos muy reducido, puede que simplemente no comprenda esto y que sus rasgos más naturales le lleven a proteger recursos frente a un humano por no saber qué reacción va a haber, ¿sí? Entonces, es tan importante no exponer al cachorro a situaciones negativas, no quitarle sus cosas y asegurarnos que otros perros tampoco se las quiten, como exponer las situaciones en positivo en las que, de hecho, el hecho de que tenga sus cosas y haya un humano delante de un perro es bueno, es mejor. Eso es igual de importante, por esto que os cuento. Según Overall, que es el Manual of Clinical Behavior Medicine for Dogs and Cats, la manipulación positiva y segura de recursos durante el desarrollo del cachorro en su fase de cachorros reduce los problemas en el futuro sobre todo tipo de protecciones. O sea que este es el cuarto motivo por el que puede haber una protección de recursos, el hecho de no exponerse a esa situación nunca y no tener un feedback o un aprendizaje de lo que puede pasar. Bien, y el quinto motivo de la protección de recursos puede ser el estrés o incluso el dolor. Un perro con dolor o un perro muy estresado, un perro con ansiedad o con fatiga puede volverse más reactivo
simplemente a, por ejemplo, proteger sus espacios o sus cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, por estrés sí que puede proteger cualquier cosa, pero por dolor no. Por dolor solo puede proteger aquellas cosas que por experiencia le han traído más dolor si no los protegía. Aquí hay ejemplos muy claros que podéis identificar con facilidad. Un perro que, por ejemplo, imaginaros, un perro que tiene un dolor en la cadera o en las articulaciones en general. Si, por ejemplo, hay perros cerca jugando y el perro está allí tan tranquilo y de repente a través del juego los perros que están jugando entre ellos de forma así como rápida se mueven, se vuelcan, saltan, brincan, botan, corren. Si hay unos perros cerca y sin querer no se han dado cuenta que el perro está detrás y le tocan o le empujan o le tiran o le hacen que se siente y el perro en ese contacto se ha sentido movido y le ha dolido, les ha llevado un tirón, un golpe, un empujón y le ha dolido, ese dolor que él tiene ya de por sí, de repente ha tenido un pico fuerte de dolor, ese perro aprende en esa situación a echar a la gente de su lado o a los perros de su lado para que no se acerquen. Lo que hace es proteger un espacio alrededor suya, ¿no? Digamos a 1 metro. El perro ha aprendido que ha habido un montón de perros que cuando juegan a 2 metros no hay problema, nunca le ha ocurrido nada negativo, pero en cuanto están a 1 metro puede que de repente uno corriendo le pise, le vuelque, le empuje y allí tiene dolor. Entonces el perro empieza a proteger su espacio en un rango de 2 metros. ¿Sí? Y aquí entran todo tipo de asociaciones secundarias. El perro está a tu lado, sentado entre tus piernas y de repente ha venido un perro jugando con otro y le ha empujado. Entonces el perro ha aprendido que solo en ese contexto debe proteger su espacio y ahí se puede confundir la protección de recursos de su propio espacio por dolor a que le toquen a una protección de recursos por ti. Solo porque el perro ha aprendido que estando cerca de ti le ha pasado y si no, no. Porque en esta ocasión, como hay un dolor fuerte detrás, sí que hay un aprendizaje, una asociación a la primera repetición. Esto también puede pasar, por ejemplo, con la propia cama del perro, ¿no? El perro está tumbado en su cama y, yo qué sé, me lo invento, y has pasado tú cerca y le has pisado sin querer. ¿Sí? Y el perro ha sentido dolor. Puede ser que a partir de allí, cuando estés cerca de su cama, el perro se lance a marcar, como para proteger. De nuevo, parece ser que es una protección de recursos de su propio espacio, pero en realidad es una protección de recursos de su rango, digamos, de seguridad que él establece a raíz de una situación, ¿no? En ese tipo de protección de recursos, lo ideal sería trabajar la desensibilización de esa situación. Acercarte al perro poco a poco, que es más fácil trabajarla tú que trabajarla con otros perros. Cuando ocurre esto con otros perros, lo suyo sería que tú le pares al perro cuando tiene esa protección y que seas tú la que se asegura que los perros que están jugando al lado no le tal. Entonces, si se acercan mucho, te pones tú con tu cuerpo para bloquear esa situación y proteger a tu perro. Ahí muchas veces el perro se relaja y delega en ti y dice, ay, qué bien, menos mal que estás pendiente tú, porque, claro, el hecho de un dolor articular y tener que salir por otros perros a proteger ese espacio también implica una arrancada, y una arrancada en un dolor articular implica más dolor, ¿sí? Entonces, haces que tu perro pueda delegar en ti. Si es una protección de recursos de su propio espacio en casa contigo, es más fácil de hacer una desensibilización progresiva, porque tú estás allí básicamente y como tú eres el elemento que provoca la conducta, puedes hacer una exposición controlada y una desensibilización tú mismo, ¿no? Así que ese sería el quinto motivo por el que el perro muestra protección de recursos. Bien, vamos ahora con las señales de alerta de menor a mayor intensidad. Señales de alerta corporales que ya hemos hablado, ¿no? Pues cuando te acercas al cuenco de comida o al hueso o a un recurso comestible que el perro tiene, puedes percibir que el perro de repente empieza a comer más rápido. Eso también es un símbolo de protección de recursos. Me lo tengo que comer más rápido, porque si no me lo quitan. Porque en su día se lo quitaste en el parque. Cuando se estaba comiendo algo, llegaste y no le dio tiempo a comerse ese bocadillo de chorizo del niño que se lo dejó ayer en el parque infantil.
y se lo quitaste. Así que cuando se está comiendo algo y ya te ve venir gritando suelta, 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 suelta eso, suéltalo, ya chimpún, ¿no? Ya el perro empieza a comérselo más rápido. Y, por ejemplo, cubrir el objeto con el cuerpo, que eso ya lo hemos dicho antes, o sea, primero comer más rápido, luego puede cubrir el objeto con su cuerpo, luego la mirada fija o la congelación, la tensión corporal, luego el gruñido, luego mostrar los dientes, luego lanzarse y luego morder. El gruñido es importante, ¿vale? Porque es una señal de aviso, no de maldad, que muchas veces se interpreta mal también. ¡Ah, el cabronazo está gruñendo! Sí, porque te está avisando. Y si el aviso y el gruñido no sirven, pasará a la siguiente señal, que ya es lanzar la boca. Entonces hay que tener todas las señales muy en cuenta y trabajar sobre ellas, porque hay una cosa que se llama escalera de agresividad, escalera de agresión, y es que cuando el perro come más rápido, cubre su objeto, tiene la mirada fija y, por ejemplo, una congelación, una paralización del cuerpo, y nada de eso funciona porque te acercas y se lo quitas de todas formas, la próxima vez va a hacer lo mismo y cuando llegues va a gruñir. Y si gruñe y tú te alejas y quitas la mano, el perro va a decir, vale, entonces ni comer más rápido, ni cubrir el objeto, ni mirada fija, ni la congelación funcionan. Me ha funcionado el gruñido. ¿Qué ocurre? Que en esa escalera de agresión el perro empieza a ahorrarse. Obviamente, obvia e inteligentemente, empieza a ahorrarse las señales que no funcionan para nada y empiezan a utilizar la señal que funciona. Entonces me decís, no, sí, es que antes no lo hacía tanto. Y es que ahora cada vez va peor, es que ahora directamente se lanza. Claro, porque se ha dado cuenta que es lo que funciona. Porque las demás cosas que te ha estado diciendo no las has visto ni escuchado. Entonces él también se busca la vida para conseguir lo que quiere, ¿no? Esta escalera de agresión, cuando va en ascendiente y se van eliminando los primeros escalones en son de hacerlo más efectivo lo que el perro quiere, ¿se puede revertir hacia abajo y que el perro, ahora que nada más acercarte se lanza y gruñe, ¿se puede revertir hacia abajo? Sí. Se puede perfectamente, pero tenemos que hacer un trabajo más consciente y más detallado y, sobre todo, lo más importante es que entendamos y percibamos las señales y reaccionemos a ellas, porque si una señal existe y no hay reacción del entorno a ella, se elimina porque no funciona, es lógico, es algo eficiente. Es que nosotros también lo hacemos. O estando en la cocina varias veces al llamar a tu marido en voz baja no te ha escuchado porque está viendo el partido en la tele. ¿Qué pasa? ¿Que años después de darte cuenta sigues llamándole a un tono de voz normal? ¿Qué somos? ¿No evolucionamos o qué? ¿No aprendemos nosotros tampoco? No. Claro que sí. Tú ahora mismo si estás cocinando, por cierto, me encanta esta escena tan tradicional, ¿no? Es que me estaba acordando de mi ex suegra justo por eso. Todos esos ejemplos que os doy es porque recurro en la mente de recuerdos de esos, ¿no? Y no porque yo lo viva, evidentemente. Mi vida es muy distinta, pero me acuerdo de mi ex suegra que todas las veces que estaba mi ex suegro viendo un partido en el salón, ella cuando le quería decir algo se iba a la puerta, salía de la cocina, se desplazaba por el pasillo, se iba a la puerta del salón, se ponía el trapo en el hombro y se ponía tiesa y decía ¡Gaspar! Así. Porque aunque las primeras veces le llamaba en la cocina no había reacción, gritaba desde la cocina, no había reacción, se desplazaba al pasillo, no había reacción, se asomaba y decía Gaspi, no había reacción. ¿Qué aprendió ella? Porque nosotros también somos así como los perros. Solo que el bla 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 de las palabras nos hace olvidar de lo que aprendemos en nuestras propias conductas, lenguaje corporal. Claro, ella ya se daba cuenta que si se ponía el trapo en el hombro, tenía las dos manos libres para gesticular con más carga corporal su mensaje y Gaspar reaccionaba a eso. Entonces, ¿qué hacía? Pues ella al final, pim pam pum, aparecía allí directamente con lo que le funciona. ¿Para qué va a perder fuerza? ¿Entendéis esto? Vuestro perro hace lo mismo.
Bien, pues esto es lo que ocurre con la escalera de agresión, que se puede revertir hacia abajo, evidentemente, ¿no? Bien, entonces, hay que entender las señales de comunicación de nuestro perro y saber cómo reaccionar a ello. Y en perronología tenéis una clase muy chula, por cierto, que triunfa mucho, a la gente le gusta mucho, que se llama 5 señales de comunicación que tu perro hace cada minuto del día, que debes identificar correctamente y reaccionar a ellas. No es tan largo el título, ¿vale? Pero es esa clase, 5 señales de comunicación. Y allí os cuento con los perros en directo, estoy trabajando y no solo os cuento cuáles son esas señales y qué significan, que eso muchas de las veces ya lo sabéis en las redes porque cada vez se habla más de este tipo de cosas, pero sorprendentemente, y no entiendo por qué no se habla sobre cómo reaccionar a ello, ¿no? Si tu perro hace esta señal, tú la tienes que identificar, luego tienes que saber, vale, si me he dado cuenta que ha hecho eso con la lengua, ¿vale? Ahora, ¿qué significa? Vale, pues tienes que saber lo que significa, ¿vale? Y una vez que sé lo que significa, ¿qué? Porque tendré que hacer algo al respecto. Exacto. Y eso que tienes que hacer al respecto, justo depende de cada situación, evidentemente, ¿no? Y de cada circunstancia, pero es eso lo que tienes que aprender a hacer, que es lo que te enseño justo en esa clase de lenguaje y comunicación, que creo que triunfa precisamente porque establece una muy buena base sobre cómo empezar, ¿no? A entender a nuestro perro mejor y a darle a entender que le entendemos y que nos comunicamos con él, que es un diálogo entre él y nosotros y no un monólogo, que es lo que normalmente ocurre. Bien, pues entonces es esto. No es simplemente aplicar las pautas, sino saber aplicarlas bien. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? No debemos quitarle al perro las cosas por la fuerza. No debemos regañarle o asustarlo, porque entonces no entiende lo que está pasando, no entiende que está mal lo que está haciendo. Obviamente no debemos hacer las tonterías que hace todo el mundo de meter la mano en el plato para que aprenda que le metes la mano en el plato y no ocurre nada. O sea, el perro aprende que no ocurre nada si no le tocas las pelotas mientras come. Y en todo caso, si cada vez que come te acercas para ofrecerle algo más, ¿no? Pero no... O sea, es que son mitos falsos que entiendo de dónde pueden venir, pero realmente... Tal y como entendemos hoy, con todos los nuevos estudios y las nuevas investigaciones que existen a partir de estudiar las conductas de nuestros perros y conocer sus intencionalidades y su forma de aprender, esto ya no funciona. O sea que me gustaría que lo sepáis vosotros, o sea, sois un porcentaje mínimo de la población que tiene perro que se interesa realmente por su perro y quiere aprender. O sea, igual sois el 1% de los más de 9,5 millones de perros que hay en España en la actualidad que escuchan podcasts sobre perros para poder aprender sobre su perro y entender mejor, ¿no? Entonces, enhorabuena por un lado, y también os digo que os vais a topar con este tipo de cosas a partir de ahora un montón, porque estáis adquiriendo conocimientos, estáis entendiendo lo que funciona, lo que no, estáis sabiendo mucho de perros y la gente de fuera no lo sabe. Entonces siguen muchas veces con este tipo de cosas que se han ido diciendo durante muchos años y es normal que las piensen porque se repiten, pero no, o sea, ya se sabe que no. Bien, así que nada de meterle la mano en el plato al perro para que aprenda, porque eso es una chorrada monumental, hay que hacer muchas otras cosas antes y si es que se hace esto hay que hacerlo con una precisión y un saber que no creo que ocurra en las personas que lo hacen. Y luego, por supuesto, no castigar el gruñido, porque si tu perro te gruñe y tú le castigas por gruñirle, estás consiguiendo de nuevo eliminar otro aviso más en la escalera de agresividad. Por lo tanto, estás potenciando la probabilidad de que la próxima vez el perro también evite esa señal y pase a la siguiente, no a la anterior, porque la anterior ya la puso en práctica en su día y tampoco funcionó. Y ese aprendizaje está todo el rato ahí latente. Por lo tanto, el perro, en todo caso, aumentará las señales al siguiente escalón de la escalera de agresividad, que será un marcaje. Así que no castigamos el gruñido. Bien, las principales asociaciones de comportamiento canino coinciden en que estas prácticas empeoran el problema por completo.
todos los profesionales coinciden en que, bueno, todos, a ver, no todos, pero los profesionales más actualizados, los profesionales con más experiencia, aunque no estén actualizados, al final tú, igual que mi bisabuela, no estaba en absoluto actualizada con nada porque no existían estudios sobre comportamiento canino en 1929, pero ella sí en base a observación y dos dedos de frente, pues se dio cuenta de esto. Entonces, no ayuda, ¿vale? Todo esto empeora el problema. Pero ¿qué es lo que sí ayuda? Lo que sí ayuda es, en principio, evitar las situaciones que desencadenen el conflicto. Y aquí podemos, pues, darle al perro de comer en un lugar tranquilo, podemos separar a los perros si hay más de uno y tienen protección de recursos para ofrecerle a cada uno la posibilidad de comer tranquilo sabiendo que no hay nadie acechando, porque hay muchos perros que no tienen protección de recursos por la infancia, hay muchos perros que son más atrevidos y otros que simplemente son más amables y pues ceden con más facilidad. Entonces, frente a que los dos sean igual de guays, simpáticos, amables, todo guay, pero uno de los dos es más brusco, más intenso y otro es más de evitar conflictos, pues imagínate que el más motivado acaba la comida antes, va rápidamente a la comida del cuenco del otro y arrampla con los granos que queden de comida, ¿no? Y el otro pues puede aprender que tiene que proteger ese recurso, ¿sí? Y si no hay nadie que lo gestione y lo tienen que gestionar entre ellos, pues es una lotería dependiendo de 1000 variables de cómo va a salir esa situación. Pero si estás tú para gestionar la situación, puedes ofrecerles a cada uno un espacio tranquilo y de hecho tú puedes gestionar el quién come dónde y de qué forma. Por ejemplo, en mi caso, cuando los perros acaban de comer, pues hay uno de ellos que siempre se va hacia los cuencos de los demás. Yo al principio me ponía, cuando él acababa de comer, yo le mantengo quieto en su sitio y observas y ya está. No hay más. No vayas allí, quédate ahí. Y cuando los perros acaban, ya cada uno, porque ellos van luego de cuenco en cuenco cada uno y si sobra algún grano, ¿no? Cada uno chuperretea luego el cuenco del otro. Está genial, pero siempre con los cuencos vacíos, para darle la oportunidad a los perros que comen más despacio que coman tranquilos, que nadie les agobie, que nadie les estrese, que nadie les tense, presione, ¿no? En esa situación. Entonces, eso es uno. Y luego, pues, usar los objetos, digamos, problemáticos cuando no se usan. Si los perros tienen problemas con los juguetes y hay varios perros en casa, bueno, pues retira los juguetes. Retira los juguetes dependiendo también un poco de los perros, u ofrece muchos más. A lo mejor el conflicto acaba si hay 7 juguetes en vez de 1, 10 juguetes en vez de 3. Y luego ya depende, porque hay perros acaparadores, o sea, hay perros que solo quieren los juguetes que tienen otros, que es la mayoría de los perros. Entonces yo le prestaría atención a cada perro con lo que tiene. Es importante que le reforcemos también al perro cuando tiene algo en la boca, a otro cuando tiene otra cosa en la boca. Si este quiere quitársela, le des información al final. O sea, al final es básico darle información a los perros, que ellos entiendan esto. Es decir, pues bien por tener tu juguete, toma tu otro juguete. ¡Ay, qué guay que tienes tú este juguete! El otro se acerca aunque tenga un juguete en la boca, para llevarse el juguete que le has dado al segundo perro. Tú puedes poner la mano y decir, no, tú aquí. Y qué bien con tu juguete también. ¡Ay, qué guay con tu juguete! Tú interactúas con el perro con ese juguete mientras marcas ese espacio, esa distancia de respeto hacia el juguete que tiene el otro perro. Entonces, eso también depende de ti, ¿no? Luego, los espacios de los perros que no comparten cama. Nuestro objetivo no debe ser que tu perro comparta la cama con otro perro. Porque, ¿por qué va a hacer eso? O sea, es que no tiene ningún sentido exigirle a nuestro perro a que lo entienda como si fuese un niño de 7 años. Volvemos en esta situación a humanizar al perro. Tú no te puedes sentar a decirle, tranquilo, no pasa nada. Tú tienes que compartir tus cosas con otro, porque la sociedad lo dicta así. Y te voy a explicar los motivos. Porque cada uno debe bla, 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 bla. ¿Qué bla, 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 bla? ¿En qué momento intentamos pretender que nuestro perro razone una situación de forma abstracta? Con enormes y profundas reflexiones vitales y existenciales y, sobre todo, de protocolos de educación humana. ¿Qué mierda es esa? Eso no se hace.
O bueno, hacedlo, si me parece bien, pero si no funciona, acordaros que es porque no pertenece a la forma en la que un perro comprende el mundo. Entonces, simplemente dale al perro su propio espacio. Los perros no tienen por qué estar todos espachurrados en un mismo espacio. De hecho, muchas veces eso les tensa. Otra anécdota que os va. Magneto y Toffee. Cuando Toffee estaba vivo, Toffee murió hace casi 5 años. Y yo no me di cuenta, cuando vinimos a esta nueva casa, puse a todos los perros precisamente en un espacio. Y yo no me di cuenta, porque antes de que Toffee, o sea, a ver, por partes, vinimos a esta casa, estuvimos aquí viviendo 7 meses antes de que Toffee muriera. Entonces, durante esos 7 meses, yo tengo todos los cojines y los colchones en el mismo espacio para cada uno de los perros. De hecho, hay más colchones que perros habitualmente, no muchos más, tampoco. Y depende de la cantidad de perros, porque aquí a veces hay 2, a veces hay 7, a veces hay 5, ¿no? Pero bueno, total, entonces Magneto siempre se tumbaba como por fuera, más bien en el pasillo justo antes del acceso a esa zona, y yo siempre le mandaba a su sitio al colchón porque decía, coño, se te van a estropear los codos, estás siempre en el suelo, túmbate en un colchón que es viscoelástico, que para eso te lo he comprado, que me fundo aquí todo el sueldo en los colchones. Entonces, tú mata aquí. Y yo le dirigía allí, pero el perro siempre se levantaba a los 5 o 10 minutos, en cuanto yo como que dejaba de estar pendiente, se levantaba y se venía, ¿no? Y yo decía, bueno, pues le gusta estar en el suelo. Al final es el típico perro que le gusta estar en el suelo, pues porque pasa calor o por lo que sea. Date que se murió Toffee del tumor y desde el día 0... O sea, Toffee se murió un día a las 4 de la mañana y ese mismo día, claro, retiramos al perro y tal, y en casa, ese mismo día, ya por la mañana, Magneto se empezó a tumbar en el colchón. Y a la semana no se había tumbado en el suelo ni una sola vez. Durante toda la semana. Claro, allí comprendí rápidamente lo que estaba pasando. Toffee tenía protección de recursos hacia su propia cama y hacia su espacio, y como siempre estaba tumbado en esa zona, aunque Magneto se tumbara en la cama de al lado, Toffee le miraba mal. Que volvemos a la escena que os describí de la parada del autobús, o de cualquier otra escena en la que hay una persona que te está mirando fijamente todo el rato, incomodándote. Claro que en Magneto iba, yo le mandaba a su sitio, se iba y aguantaba la presión de Toffee durante 10 minutos, y en cuanto yo me despistaba se levantaba y se iba a donde no había camas. ¿Por qué? No porque le gustara más el suelo, ni porque pasara calor, sino porque el otro le estaba echando de su cama. Entonces, si me hubiese dado cuenta de esto antes... Porque fijaros que yo no me di cuenta de eso antes. Claro que obviamente me di cuenta de eso porque yo también conocía a Toffee. O sea, Toffee tenía protección de recursos con otras muchas cosas y era un perro con bastantes problemas que no eran para ojos particulares vuestros, porque lo que nosotros consideramos problemas no siempre cumple con el mismo criterio que lo que consideráis problemas vosotros, tanto para bien como para mal, ¿eh? Entonces, yo sabía que Toffee tiene protección de recursos, no era algo problemático, también tenía estereotipias y todo eso, entonces automáticamente esa semana me di cuenta que eso es lo que estaba pasando. ¿Qué habría hecho si me hubiese dado cuenta antes? Simplemente habría colocado una cama en otro sitio, ¿no? En vez de en ese sitio del salón, habría colocado una cama en el otro extremo para darle a Magneto la tranquilidad y la confianza de poder descansar tranquilamente en un espacio cómodo. Bien, entonces yo eso es lo que propongo cuando los perros tienen protección de recursos de su propia cama y no quieren que otros perros estén cerca ni en su propia cama. Si no quieren que estén en su propia cama, yo no lo forzaría. Me parece antinatural y me parece injusto e innecesario, por supuesto. Entonces eso es lo que haría en el caso de que, por ejemplo, los perros no puedan convivir juntos en una cama o en unos espacios. En caso de los juguetes ofrecería varios más. En caso de la comida separaría también a cada uno y les daría de comer directamente. Si no podemos estar delante y vigilar nosotros y limitar el acceso de un perro hacia el otro,
nosotros con nuestro cuerpo físicamente de forma activa. Entonces si no podemos hacer eso, les separaría a habitaciones diferentes. Tú comes en esta habitación, tú comes en el salón y tú en la cocina, o tú comes en esta habitación y tú en esta otra, y ya está. Y así cuando acaban de comer, pues perfecto, ya en cada una de las habitaciones, porque yo tengo la tendencia como graciosamente lo llamamos el postre. Entonces, después de comer, nuestros perros siempre les doy el postre, que es un trozo de pan, una zanahoria cruda o una manzana directamente, ¿no? Le quito el corazón a la manzana con el típico así como redondel, que hay como una herramienta especial que nunca sé cómo se llama, que lo más, ¡pum!, y se la doy. Y eso se lo doy después de comer siempre. Pues si vosotros también tenéis esa rutina, lo podéis hacer dentro de esas mismas habitaciones para que también cada perro tenga su momento de masticable, entre comillas, y que pueda disfrutarlo también sin esa tensión. Bien, entonces, ¿cómo seguimos con cómo sí ayudarle a ese perro? Pues la gestión del entorno es lo primero que tenemos que hacer con todo lo que acabamos de decir. Los intercambios positivos, evidentemente, esto es lo típico, enseñarle a vuestro perro que acercarte tú significa que puede ganar algo mejor aún, no que le vas a quitar algo, sino que le vas a aportar algo. La tercera forma en la que podemos ayudar es crear asociaciones positivas. Por ejemplo, te acercas al plato y cada vez que te acercas cae más comida rica, y así el perro aprende que la presencia humana mejora las situaciones. La cuarta forma de ayudarlo es enseñarles el suelta, ¿no? El ejercicio del suelta, siempre, por supuesto, mediante asociaciones positivas en las que el perro suelta y tú se lo entregas enseguida, nada más soltarlo. Y, por supuesto, pues el quinto tipo de ayuda para mí es muy importante, si ya la protección de recursos es más grave, es contar con un profesional canino. Si hay gruñidos intensos, marcajes, el perro se lanza a por ti, a por otros, ya es importante acudir a pautas profesionales que os ayuden a tenerlo mucho más claro. Obviamente en perrunología tenéis pautas profesionales mucho más detalladas con las que podéis trabajar, y también tenéis muchas pautas y soluciones sobre el trabajo previo que hay que hacer, porque en este tipo de casos no solo hay que trabajar las pautas in situ en el momento que se da la conducta, sino que efectivamente hay que hacer un trabajo de conocimiento previo de señales de comunicación, etcétera, etcétera. Así que, chicos, algo muy importante para tranquilizarte: muchos perros presentan algún grado de protección de recursos y pueden convivir perfectamente con ese grado de protección de recursos si se maneja bien. O sea, no es un defecto de carácter, sino es una emoción, un miedo a perder algo importante, y no siempre se muestra con una agresión o con algo tremendamente como grave e intenso, ¿sí? Entonces, si no os resulta un problema en la convivencia, a ver, yo lo trabajaría igual, porque esto es lo de siempre. Un perro que no muestra una protección de recursos grave no significa que no se vaya agravando. De hecho, vosotros mismos ya lo habréis vivido. Los perros al principio muestran una intensidad de un problema de conducta X, y esa intensidad en pocos meses siempre se va intensificando. A ojos humanos va empeorando, pero vuelven a ser ojos humanos. A ojos del perro va mejorando, se va perfeccionando. Cada conducta que el perro ejecuta de forma repetitiva, en cada repetición aprende a hacerla mejor, más rápido, más eficientemente. Por lo tanto, a ojos nuestros, la conducta cada vez empeora. Pero la realidad es que de forma neutral y objetiva simplemente se intensifica porque el perro aprende a hacerlo más rápido. Así que esa sería la conclusión, ¿no? Que si tu perro tiene protección de recursos, tú sabrás cuánto esto te preocupa, cuánto tiempo tienes para trabajarlo, que igualmente no necesitas mucho tiempo, que eso es lo mejor para mí. No le dediquéis mucho tiempo a los perros, porque cuanto más tiempo le dedicáis, peor para sus reclamos de atención que tiene hacia vosotros. O sea que hay que dedicarle el mínimo tiempo, o el mismo tiempo que le dedicas ahora, pero con conocimientos correctos y con las pautas correctas. Así que, chicos, hay que trabajar con nuestros perros, hay que mejorar sus comportamientos, hay que educarlos correctamente para que puedan vivir en nuestra sociedad de forma amable, y lo más importante, para que tú estés orgulloso de tu perro en cada momento, que no haya ningún momento que te tense, que te preocupe, que te dé miedo, que te genere desconfianza. Eso no es tener perro.
Y si estás viviendo una situación así, no te preocupes. Eso no es tener a un perro. No has tomado una mala decisión y no has cometido errores irreversibles. Se puede solucionar, se puede mejorar y tú puedes acabar disfrutando de tu perro en cualquier situación. Lo único que necesitas es tener conocimientos para saber qué hacer y cuándo hacerlos. Y para eso, si quieres que te echemos una mano, pues aquí estamos y puedes entrar en Perrunología en el enlace que hay abajo, para que puedas tener las pautas mucho más claras. Chicos, muchas gracias a todos por escuchar este podcast, que se me ha alargado un poco, pero me ha parecido información relevante. Si tenéis a algún amigo que tiene este problema de conducta con su perro y le preocupa, compartid con él este podcast. Y si tenéis a un amigo que simplemente friquea con los perros increíblemente y le encanta saber cualquier cosa, también compartid con él nuestro podcast para que podamos llegar a cuantas más personas mejor. Sé que muchas veces os doy demasiada información y os puedo aturullar, pero creo que cuando una persona tiene un problema como este y le duele, debe tener el máximo de información posible que yo pueda dar en un podcast de 1 hora y media. Obviamente, luego hay mucha más información relevante con este tema. Así que si os gustan los perros y de verdad queréis aprender mucho de ellos, pues es un placer teneros aquí y poder compartir con vosotros todos los conocimientos que tenemos desde hace 15 años ya trabajando con los perros. Porque el objetivo es mejorar el mundo y mejorar la convivencia con nuestros perros, porque la vida es muy corta. La vida con nuestros perros es muy corta para no disfrutar de cada día y de cada situación que vivimos con ellos. De media viven unos 14 años. Ojalá sea más. Y esos 14 años pueden ser preciosos en cada situación, no solo en algunas. ¿Vale? Eso es lo que os recomiendo, que disfrutéis de vuestro perro todos los días. Os mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!